Yo he visto cómo un pueblo aprende a guardar silencio, como si el aire mismo supiera que existen noches en las que no conviene toser, ni mover una silla, ni quitar una hoja seca del umbral. Aprendí ese silencio en San Miguel Tzinacapan, en la sierra húmeda donde el café crece entre neblinas, donde las bugambilias se enredan en paredes de cal y donde las capillitas a la Virgen de Guadalupe miran el camino con ojos de vela. En esos días, el pueblo olía a leña mojada y maíz en comal. Las señoras amasaban con paciencia. Los hombres volvían del cafetal con la ropa untada de barro oscuro, y los niños corrían dejando chasquidos de sandalia. En la esquina donde empieza la calle de piedra, frente al árbol que guarda los rezos más viejos, estaba la capillita. Blanca, sencilla, con un vidrio empañado y un ramillete de claveles cansados. Allí vivía, como una llama persistente, la imagen morena que sostiene el país entero. Yo solía sentarme al atardecer con un jarro de barro. Escuchaba las radios lejanas, esa marea de boleros y noticias que trepa por los valles. Veía subir la bruma que borra los techos y se cuelga del campanario. Fue en una de esas tardes cuando supe, sin que nadie me lo dijera, que algo en el pueblo estaba por romperse. No era un trueno ni una pelea, era una tensión hondísima, como cuando se estira un hilo y uno presiente que, si suena, ya no habrá regreso. La conocíamos todos. Yasmín Neme, de piel olivo y ojos oscuros, hija de un abuelo que vendía telas y especias en Cuetzalan, casada con don Nicolás Reyes, hombre callado, de manos grandes y paciencia áspera. Llegó a San Miguel con un acento leve que traía nombres de otros mares y sin embargo aprendió a pedir tortillas por docena y a regatear las bugambilias como cualquiera. Su fe no era la de la mayoría. Rezaba hacia adentro, contaba las cuentas de su propia historia, guardaba su manera de invocar a Dios con los labios apenas moviéndose. Nadie se lo discutía. El amor de su marido y el trato correcto de doña Carmen, la suegra, bastaban para que el pueblo acomodara esa diferencia como quien acepta que algunos caminan más despacio en la subida. Un día se le murió el niño. Miguelito, con su cuaderno forrado y sus zapatos, que siempre terminaban roídos en la punta. Cayó la fiebre como una sombra, y en cuestión de jornadas la casa de Yasmín se volvió más vacía que el camino al panteón después de Todos Santos. No hay sierra que amortigüe el grito de una madre. Mucho menos una sierra de paredes tan delgadas entre los vecinos. Las voces cruzaron el pueblo. La mujer que no rezaba como las demás se quedó sin su hijo. Algunos, con esa crueldad que nace del miedo, tomaron la noticia como si les confirmara sospechas. Otros solo bajaron la cabeza. La encontré más de una vez detenida junto a la capillita. Observaba la imagen detrás del vidrio, el listón verde descolorido, las medallas colgando de un clavo, la vela a medio consumir. Había en su quietud una tempestad. Yo lo sentía en la rigidez de sus hombros, en el modo en que apretaba la bolsa de mandado, como si de ella dependiera sostenerse de pie. En el pueblo se dijo que la suegra la invitó a llevar una vela el 12 de diciembre, que el padre Esteban, desde la homilía, recordó que la Virgen escucha incluso a quienes se sienten lejos. Nadie sabe cuánto calan esas palabras cuando el corazón ya no distingue. Pasaron semanas. La lluvia golpeó los techos, la tierra olió más hondo. Los cafetales ofrecieron su amargor a los hornos. Yasmín dejó de abrir la ventana por la mañana. Ya no tendía al sol la sábana con el bordado azul de Miguelito. Se diría que caminaba por dentro de un túnel, que el mundo entero le había quedado detrás de una puerta mal cerrada. Algunas tardes la vi frente al vidrio, inmóvil, con el ceño fruncido como si tratara de comprender un idioma que no le habían enseñado de niña. Otras,
Simplemente pasaba de largo, pero en su paso flotaba el peso de una ofensa que todavía no se cometía. Cuando el hilo estalla, no avisa. Aquella tarde el viento soplaba desde los barrancos con ese gemido que hace vacilar a los perros. La neblina llegó temprano, y la luz se volvió una cosa tenue, casi de cueva. Yo estaba en mi silla cuando la vi venir por la calle de piedra. No traía canasta ni paraguas. Caminaba sin mirar, como si la atrajera un imán. Se detuvo frente a la capillita. Se quedó quieta un instante, lo suficiente para que uno piense que dará la vuelta. Pero el dolor es un animal sin correa. Yo no escuché palabras, porque esa escena no necesitó frases. Solo vi el gesto brusco, la pierna que se alzó, el golpe preciso en la esquina del nicho. El vidrio vibró. El ramillete se inclinó hacia el costado como si se hubiera cansado de sostener su color. La vela titubeó y, sin apagarse, dejó escapar una lágrima de cera que corrió lenta, marcando la herida invisible. Ese fue el instante en que supe que el hilo había sonado. La mujer que no rezaba como las demás le había dado una patada a la casa de la madre de todos. El silencio que siguió fue más denso que la neblina. Yo sentí frío aunque la leña ardía. A esa hora el pueblo suele estar a su oficio. Pero las ventanas conocen la música de los asombros. Un sordo movimiento recorrió las puertas. El rumor de la costura dejada a medio punto, el cuchillo detenido sobre el jitomate, la escoba en el aire. Alguien debió santiguarse. Alguien debió apretar los labios. Yo me levanté con esfuerzo, no para acercarme, sino para reconocer que la capillita, por primera vez en muchos años, parecía un animal herido. Yasmín no corrió. Solo bajó la vista. Apretó los puños como quien se aferra a un borde y siguió su camino con ese andar recto de quien no espera que el mundo la perdone. Esa noche San Miguel Tzinacapán se acostó temprano. Las radios susurraron con un respeto extraño. El padre Esteban, dicen, se quedó desvelado, sentado frente a su lámpara, como si buscara una frase capaz de sostener el peso de aquellos ojos que mañana vendrían a preguntarle por el sentido del dolor. Doña Carmen cerró la puerta con un giro lento, consciente de que el aire podía romperse. Don Nicolás no llegó a la cantina ni al dominó. El pueblo no duerme igual cuando la Virgen es golpeada. Yo me quedé junto al fogón, como ahora, mirando la lengua de fuego sostener su pequeño milagro cotidiano: transformar la madera en luz que no duele. Hay noches en que el monte baja hasta la orilla de la cama. La humedad hace más pesado el techo. La respiración se vuelve una cuerda que cada tanto rechina. Yo dormí poco. En los silencios escuchaba el goteo del alero, el trote lejano de un caballo sin dueño, el choque de dos hojas de lata. Pensaba en Yasmín, en su rabia legítima, en su fe distinta, en el niño que no volvería a saltar el charco frente a la cocina. Pensaba en el golpe y en la fragilidad del vidrio que, sin romperse, había aprendido de golpe que el mundo puede ser áspero. El pueblo, en cambio, aprendía que a veces una ofensa no es un acto contra, sino un grito hacia. Antes del primer gallo, una claridad diferente se posó sobre el empedrado. No era el sol, todavía no. Era como si el alba hubiera enviado un mensajero a pie para abrir el camino. Yo me levanté por costumbre. Puse agua sobre el comal, olí el café molido, escuché el temblor menudito de la jarra. Los perros no ladraban. El monte retenía el aliento. La capillita, desde mi ventana, parecía flotar en una penumbra amable, como si alguien, durante la noche, hubiera limpiado con un pañuelo el cansancio de su vidrio. Las historias verdaderas empiezan a veces con algo mínimo. No un trueno, sino una fragancia. No un grito, sino un suspiro.
Dicen que en aquella madrugada el aire se llenó de un aroma inconfundible, distinto al café, distinto al copal de las fiestas, un perfume de azahar y pan recién horneado, un abrazo de madre que uno reconoce aunque no lo haya recibido nunca. El reloj del campanario marcó una hora incierta. La vela de la capillita, que había quedado al borde de su propia tristeza, enderezó su llama como si respondiera a un nombre. Yo no busqué explicación. Solo supe que el pueblo estaba a punto de guardar en secreto una certeza. Porque en San Miguel, a la mañana siguiente, no hubo duda. Lo supe en el rumor que desciende por la calle angosta como el agua de lluvia. Lo supe en el modo en que las mujeres pusieron flores nuevas sin mirarse a los ojos. Lo supe en la cara limpia de don Nicolás, que parecía recién lavado por dentro. Lo supe en la postura de doña Carmen, más humilde que de costumbre. Y lo vi, sobre todo, en Yasmín. Salió a la calle sin prisa. Caminó diferente, no porque sus pies fueran otros, sino porque el suelo que pisaba se le había vuelto blando. Tenía el rostro de quienes, de madrugada, han recibido una visita que no necesita abrir puertas. Yo he vivido suficiente para distinguir un consuelo inventado de una caricia verdadera. Lo que vino aquella madrugada no fue rumor, ni sugestión, ni el alivio fácil del cansancio. Fue un toque en el centro de lo que duele, una voz que no se pronuncia con palabras y, sin embargo, dice. Fue un milagro. Lo digo con el peso de mis años y con el respeto que debo a las cosas que no se nombran a la ligera. En San Miguel Chinacapan, después de una patada que hizo temblar una esquina de vidrio, la madre respondió sin herida. Y donde antes había rabia, amaneció una paz que olía a pan tibio. La historia, sin embargo, no cabe en una sola noche. Lo que ocurrió después merece ser contado con la misma calma con la que el monte devuelve el verde después de la helada. Yasmín no se volvió otra por arte de magia. Aprendió a respirar de nuevo, a poner las manos sobre la mesa y quedarse quieta, a mirar la capillita sin apretar los dientes, a sostener el nombre de su hijo sin arrancarse el pecho. El pueblo, por su parte, aprendió a callar menos para esconder y más para cuidar. Se ordenaron exvotos, se limpiaron vitrinas, se encendieron velas con puntas de esperanza. Yo, que ahora cuento junto al fuego, guardo esa madrugada como se guardan las cosas que han tocado el corazón y lo han devuelto casi entero. Dicen que el milagro fue simple. La Virgen habló. Yo no me atrevo a repetir palabras que no escuché con los oídos. Pero doy fe de la claridad que se quedó pegada a las paredes, del aroma de flores sin tallo, del modo en que la pena se volvió soportable y de la mirada de Yasmín, que por fin pudo levantarse sin pedirle al piso que la sujetara. Las noches siguientes, el pueblo tardó en quedarse dormido. Había prisa por acostarse temprano. Sí, pero también había algo de vigilia dulce, como cuando se sabe que en cualquier momento el cielo puede enviar otra carta sin destinatario. La capillita recibió flores nuevas, alcatraces, bugambilias más rojas, papelitos con agradecimientos torpes. Alguien dejó un pan en el umbral. Alguien dejó una medalla antigua. Alguien limpió con paciencia la cera seca, como si cada gota fuera un susto que se borra. Yo supe que debíamos contarlo, no para convencer a nadie, sino para honrar la verdad de lo que sana. El milagro no fue espectáculo. No hubo resplandores que cegaran, ni campanas que sonaran solas. Hubo un amanecer distinto y una mujer que, sin cambiar de Dios, aceptó que la madre del país le posara una mano en la espalda. Aquí, en San Miguel Chinacapan, eso basta para que un pueblo se ponga de pie con más respeto. La historia sigue. Hay que hablar del rosario que volvió a sonar a media tarde, de la visita al santuario en Cuetzalán,
del modo en que Miguelito se quedó en la casa sin estar. Hay que decir cómo la suegra aprendió a dejar preguntas en remojo, cómo don Nicolás aprendió a acompañar sin apretar, cómo el padre Esteban entendió que su homilía debía cuidarla del exceso de palabras. Pero eso pertenece a la siguiente parte. Por ahora, dejen que el fuego siga su canto y que el café se adense un poco. Lo que era rabia ya está quieto. Lo que fue ofensa ya está lavado. El milagro comenzó con una patada y una madrugada que olió a pan. Lo demás vendrá como vienen las lluvias cuando el maíz ya está sembrado. A la mañana siguiente, San Miguel Tzinacapan abrió los ojos con un cuidado nuevo, como si el pueblo temiera espantar algo que ya por fin se había posado sobre nosotros. Los gallos tardaron en hacerse escuchar, y cuando lo hicieron, su canto sonó más redondo. Las hojas brillaban con un frescor que no venía del rocío, sino de una claridad extra, esa clase de claridad que suele quedarse pegada a los recuerdos cuando uno intenta explicar por qué un día es distinto a los demás. Yo salí al patio temprano. El brasero conservaba brasas del anochecer, y con unas pocas ramas rehice el fuego que siempre me acompaña. El olor del café recién molido empezó a viajar por los pasillos, y al primer hervor tuve la certeza, sin ver todavía la calle, de que la capillita estaba despierta antes que todos. No me hizo falta acercarme para entender que alguien había ordenado las flores, que la vela había recobrado dignidad, que la madera había dejado de cargar la tristeza del golpe. A medida que la neblina se levantaba, los detalles confirmaban esa intuición. Los claveles sostenían el rojo con fuerza nueva. El vidrio reflejaba el cielo en un brillo que parecía prestado de alguna fiesta grande. La llama hacía su silencio de siempre, pero con un pulso más firme. San Miguel sabe leer signos sin necesidad de escuela. Por eso, cuando las primeras mujeres cruzaron la esquina, su paso traía una cadencia que no era de prisa ni de miedo, sino de gratitud contenida. Cada una dejaba algo en el alféizar de la capillita. Un papel doblado, una ramita de bugambilia, una moneda sin importancia y, sobre todo, la mirada baja de quien se siente en presencia de algo mayor. Los hombres siguieron más tarde, cada cual con su modo de guardar reverencia. Algunos enderezaban discretamente un adorno, otros barrían con la punta del zapato un hilo de tierra. Nadie pronunció palabras que quisieran mandar sobre el misterio. No hicieron falta. Yasmín apareció cuando la luz ya tenía sombra. Caminó con una calma que se aprende a la fuerza. No traía prenda especial ni gesto espectacular. Su rostro tenía la serenidad de una mujer que ha llorado tanto que por fin se ha vaciado el pozo de las lágrimas. Se detuvo a unos pasos de la capillita, como si midiera la distancia exacta entre la ofensa y el consuelo. No intentó ocultarse ni pedir permiso. Su presencia, simplemente, encontró su sitio en la mañana. Yo reconocí en ella esa clase de quietud que llega después del naufragio, cuando el cuerpo, más liviano, descubre que flota sin necesidad de bracear. La vi guardar un momento la memoria del golpe. Los dedos se cerraron sobre la tela de la falda, no para arrancarla, sino para recordar que hay telas que se rasgan con nada y telas que aguantan los inviernos. Luego levantó el rostro hacia el vidrio. En el reflejo, su propio rostro la miró con una compasión que no había tenido para sí misma durante semanas. Comprendí entonces que el milagro no es solamente lo que llega de fuera, sino el espacio nuevo que abre dentro de uno para recibirlo. San Miguel, sin embargo, es un pueblo, y los pueblos respiran en conjunto. La noticia de la madrugada ya había hecho su camino sin voces. Las vecinas sabían, los hombres sabían, el padre Esteban sabía. Pero cada quien supo de un modo que no necesitó volverse discusión.
Había serenidad en las manos que amasan, en los ojos que ordeñan, en los hombros que cargan costales. Doña Carmen se movía con una dulzura inusual, como si cada gesto quisiera pedir disculpas por aquella dureza que a veces ponen las suegras para sostener el orden de la casa. Don Nicolás conservaba la misma postura de siempre, pero alrededor de sus ojos la piel se había ablandado. Fue evidente que la noche había tocado el matrimonio desde un sitio donde las palabras jamás llegan a tiempo. La conversión de una mañana en signo no necesita discursos. El aroma de azahar que algunas narices afirmaron percibir seguía posado sobre la calle, mezclado con la harina tostándose en comal. Yo, que a mi edad distingo con facilidad un olor del siguiente, no quise ponerle nombre. Me bastó aceptar, frente al fuego, que el aire traía un regalo. No todos, por supuesto, lo aceptaron de inmediato. Hubo quien eligió explicarlo con el reacomodo de la humedad en el vidrio, con la corriente leve que endereza llamas, con la simple necesidad humana de creer que la pena cede. Esas lecturas tienen su lugar. Aquí no hicieron ruido porque el pueblo, aun en su prudencia, reconoce cuando la realidad se pone de pie sin pedir respaldo. Los días posteriores se unieron como piezas de un telar. Cada jornada añadió un hilo en la trama que ahora sostenía a Yasmín. Ella no dejó su fe. Tampoco intentó vestir una que no le pertenecía. La vi, más bien, encontrar en el rostro moreno de la madre un gesto que cualquier ser humano reconoce sin catecismo. La misericordia que se inclina sin preguntar de dónde viene el dolor. En sus manos apareció, junto a las cuentas familiares que siempre la acompañaron, una pequeña medalla que no llevaba como un escudo, sino como un agradecimiento. Nadie le exigió renuncias. Nadie le pidió renegar de su historia. San Miguel, en eso, tuvo la inteligencia de quien sabe que el agua clara no compite con el agua clara. La casa de Yasmín empezó a recuperar los ritmos que la muerte había apagado. La ventana volvió a abrirse por la mañana y el sol de la sierra, tímido y bienhechor, entró a lamer los rincones. La sábana con el bordado azul de Miguelito se tendió otra vez, no como una invitación a que el niño volviera, sino como un reconocimiento de que también las telas guardan memoria y necesitan respirarla. En la cocina, el comal recobró la conversación de tortillas, y el olor a café dejó de recordar el hospital. A veces, cuando pasaba frente a la capillita, la mujer inclinaba apenas la cabeza. No era un gesto aprendido en el pueblo, pero el pueblo, que observa sin exigir, comprendió su sentido. La suegra, doña Carmen, realizó también su aprendizaje. La vi, en tardes sucesivas, encender la veladora con movimientos más suaves, como si temiera herir el pabilo. Su severidad se transformó en cuidado, y el cuidado en complicidad. A mí me basta observar manos para medir corazones. En las suyas, por fin, la rigidez se soltó. Empezó a preparar pan con una receta que solo saca en fiestas de diciembre y tomó la costumbre de dejar un trozo pequeño en la puerta de la capillita. Nunca lo anunciaba. Nunca esperaba comentario. Regalos así no vienen acompañados de trompetas. El padre Esteban entendió que debía vigilar el tono de sus homilías. Sus palabras, desde el altar, se volvieron más bajas, más caminables, como esas veredas que no cansan. Habló de misericordia sin cargar la báscula. Invitó a agradecer sin apuntar con el dedo. La capilla se llenó lo justo y necesario, como si el pueblo entendiera que a los milagros les estorban las multitudes curiosas y les sientan bien los pasos suaves que no atraviesan sin mirar. Los niños empezaron a traer flores del camino, no porque alguien se los mandara, sino porque en su lógica simple la belleza busca su sitio. Un hecho llamó la atención a muchos. Don Nicolás, hombre parco,
Comenzó a limpiar con regularidad el vidrio de la capillita. No lo hizo para borrar la huella del golpe, sino para mantener transparente la casa de la madre. En cierto modo, su gesto enseñó más que un sermón. Con cada paño, el hombre parecía pedir perdón a la manera de los que no saben hablar de sí mismos. Y sin embargo, en la claridad resultante, se notaba que el perdón ya había sido dado. Esa reciprocidad silenciosa, limpiar lo ya limpio, cuidar lo ya cuidado, selló la certeza de que lo recibido no venía atado a condición, sino a pura gracia. Mientras tanto, Yasmín empezó a salir a la hora del rosario. No llevaba entre los dedos la serpenteante cuerda de cuentas del pueblo, pero sí un pequeño hilo de su propia tradición. Caminaba despacio hasta la esquina, se quedaba al fondo y dejaba que el murmullo de las oraciones la envolviera como envuelve la neblina cuando sube desde los cafetales. En su rostro no se leía conflicto, se leía consuelo. El consuelo no siempre necesita traducción. Cuando la oración terminaba, ella regresaba a su casa con esa distancia impecable de quien sabe agradecer sin invadir el espacio del otro. Los rumores maliciosos, que en todo pueblo buscan brecha, encontraron poco alimento. Alguna lengua sugirió que todo era estrategia, que la mujer intentaba congraciarse con vecinos. La insinuación no prosperó. La realidad, que conoce atajos, se encargó de cerrarle el paso. Bastó ver la manera en que Yasmín doblaba la ropa de Miguelito y la guardaba en un cajón con lavanda. Bastó notar que el patio de su casa recomenzaba a tener macetas con geranios. Bastó percibir que, en el mercado, su regateo había recuperado sentido del humor. El duelo, cuando empieza a ceder, deja pistas que el ojo entrenado aprende a seguir con respeto. Un mediodía, los hombres de la calle decidieron pintar la fachada de la capillita. El blanco viejo, fatigado por las lluvias, se había vuelto un amarillento sin carácter. No hizo falta colecta formal. Cada uno trajo un poco de cal, un cubo, un trozo de brocha. A mí me tocó sostener la escalera y limpiar las gotas que caían sobre el zócalo. En la esquina aún se adivinaba la marca leve del golpe. Nadie quiso borrarla del todo. Quedó como quedaban las cicatrices en los hombres de antes. Visibles, pero sin quejarse, recordatorio útil de que la casa estaba viva. Cuando terminaron, la capillita brilló como una página nueva. La Virgen, detrás del vidrio, parecía agradecer sin mover los ojos. A partir de entonces, la vida de San Miguel recuperó su musicadura habitual, pero con un tono más limpio. El mercado volvió a soportar discusiones por centavos. Las clases de la primaria retomaron su bullicio. Los caminos hacia el cafetal se llenaron otra vez de voces. Sin embargo, en los atardeceres, cuando el sol se despedía detrás de las antenas viejas y el humo de las cocinas ascendía como rezos sin oración, la esquina de la capillita reunía una calma particular. Ahí se detenían los pasos. Ahí se acomodaba, sin apuro, la memoria de lo ocurrido. Ahí, en fin, el pueblo confirmaba que la historia, con todo y su dolor, había aprendido a organizarse. Entonces se anunció, silenciosamente primero, y luego con crudeza, el siguiente paso de la curación. Yasmín decidió agradecer. No fue una decisión aparatosa. Tampoco trajo promesas que obligaran a otro. Su agradecimiento tomó forma de camino. En la sierra, los agradecimientos que tienen peso se convierten en romería. Quien ha recibido va a llevar sus gracias a un sitio donde se guarde la memoria de los favores. Para nosotros, ese sitio quedaba en Cuetzalan, en el santuario donde la madre recibe cada diciembre una marea de promesas y pañuelos. Yasmín, sin abandonar su fe, adoptó la forma de la tierra que la abrazaba. Subiría con los suyos y con los del pueblo, caminaría a paso de nube, y dejaría una ofrenda que no necesitara pronunciar su origen.
La preparación fue lenta y hermosa. Doña Carmen ordenó, con manos que por fin sabían acariciar, un exvoto sencillo, una tablita pintada con la escena de una madrugada que olía a pan y flor. No había técnica profesional ni precisión de museo. Había verdad. El cielo de la tablita tenía el color exacto de nuestros amaneceres cuando la neblina empieza a retirarse. En una esquina, la capillita mostraba su vidrio enderezado. En otra, una figura femenina sostenía en el pecho ese alivio que nadie puede robar. Abajo, con letra temblorosa, se escribió el agradecimiento que cabía sin excesos. No se nombró a la mujer con nombre de registro. No se exigió firma. Se dejó, como se deja un pan en una puerta, el peso específico de lo que ha sido recibido. El día de la salida, el cielo se vistió de ese gris amable que favorece las subidas. San Miguel formó su columna sin instrucciones. Cada quien ocupó el lugar que la intuición le ofreció. Al frente caminaron las manos que conocían el sendero. Atrás fueron los viejos, incluidos mis huesos, que conocen la medida de los pasos. En el centro, resguardada por la paciencia de su esposo y por la mirada atenta de su suegra, caminó Yasmín. Llevaba ropa sencilla, un manto ligero, y dentro de la bolsa el exvoto cuidadosamente envuelto en un paño de cocina. Nadie la empujó. Nadie la jaló. El pueblo asumió la responsabilidad de no dejarla sola sin lastimarla con compañía de sobra. El camino hacia Cuetzalan tiene cuestas que obligan a negociar con las rodillas y descansos donde los plátanos crecen con insolencia. A los costados, los cafetales repiten su verde como letanías que no se cansan. La romería se detuvo a mitad de la mañana junto a una cruz de camino que siempre ofrece sombra. Ahí se repartió agua y pan. Nadie habló de lo sucedido. Nadie necesitó recordar el motivo. La procesión reanudó, y al primer recodo un viento suave nos lanzó en el rostro aquel perfume leve que a muchos nos había sorprendido en la madrugada. No quise buscar flores para justificarlo. Acepté, sin polemizar, que el día sabía a regalo. Al llegar al santuario, la multitud de colores y pasos nos devolvió la certeza de no ser los únicos en la tierra con peso que agradecer. Familias enteras hacían fila con tablitas que contaban accidentes esquivados, enfermedades calmadas, cosechas salvadas. Los exvotos, colgados en paredes, parecían una escuela de humildad. Cada uno narraba sin alarde, con pintura torpe y letra insegura, la visita de la misericordia. Yasmín permaneció en silencio respetuoso. Observó con ojos limpios el modo en que un país sostiene su esperanza con clavos y listones. Cuando llegó su turno, yo no miré hacia la imagen como suelo hacer. Miré su rostro. Quise quedarme con esa visión para cuando mis noches volvieran a hacerse largas. Su gesto no fue de triunfo ni de desahogo. Fue algo mejor. Aceptación completa. Entregó la tablita a las manos que la colgarían, y el peso que abandonó no fue la memoria del niño, sino la condena de haberlo perdido. Salimos del santuario sin prisa. Afuera, la luz se había vuelto más amable. El bullicio, más respirable. El mundo, un lugar donde era posible seguir. En los días que siguieron, la casa de Yasmín recibió visitas justas. No llegaron multitudes curiosas. Llegaron los que sabían quedarse en una silla sin estorbar, los que saben que la aflicción curada no necesita anécdotas, sino presencia callada. En esas tardes, Miguelito ocupó su sitio sin presencia física. En el mantel aparecieron los vasos, según la costumbre de antes, y siempre quedaba uno más, no como invitación a fantasmas, sino como reconocimiento de que el amor, al final, no se mide por cuerpos sentados. A veces, cuando el viento se metía por la rendija y movía las cortinas, el corazón de la casa hacía un sonido distinto. Nadie corrió a interpretar,
De esas delicadezas se alimenta la verdadera paz. San Miguel, que había guardado silencio para proteger lo que nacía, comenzó poco a poco a hablar para sostener lo que crecía. Las historias del milagro encontraron su manera de quedar contadas sin exageración. En la tienda del señor de la báscula, la memoria se repetía en frases cortas, suficientes. En el mercado del domingo, la anécdota ocupaba exactamente el tiempo que tarda en pesarse un kilo de tomates. En la escuela, las maestras, sin convertirlo en lección, enseñaron que a los símbolos se les cuida, no por miedo al castigo, sino por gratitud a lo que representan. Quien quiso discutir lo sobrenatural lo hizo en voz baja, y sus argumentos no estorbaron el paso de ningún niño. Yo, junto al fuego, noté que mis propias noches cambiaron su carraspeo. Antes por hábito rumiaba preguntas, como si el cerebro de viejo necesitara ejercicio. Después de la madrugada del milagro y de la romería a Cuetzalán, opté por la economía de interrogantes. Bastaba con sostener el jarro de café y recordar cómo una vida puede enderezarse sin alterar su esencia. Si algo agradezco de aquel tiempo, es haber visto que a veces la misericordia no exige uniformidad. Yasmín siguió llamando a Dios a su modo, sin escándalo. La Virgen, en cambio, la llamó a ella con el idioma que ninguna mujer desconoce, el de la madre que consuela. Con el correr de las semanas, apareció un detalle que hizo sonreír a muchos. En el rincón más triste del patio de Yasmín, allí donde la humedad había reclamado su reinado, brotó una bugambilia que nadie recordaba haber plantado. No era exuberante ni presuntuosa, era más bien una promesa diminuta. La mujer la cuidó con la misma delicadeza con la que cuidaba sus oraciones. A la vuelta de 2 lunas, la plantita ya sostenía un par de flores magentas, tercas como solamente lo son las cosas que llegan para quedarse. Era difícil no leer en ese brote la confirmación de que el jardín interior había recobrado su voluntad de vivir. No todo fue fácil. El duelo tiene mareas, y algunas regresan para probar la orilla. Hubo noches en que la ausencia de Miguelito mordió con dientes recién afilados. Hubo mañanas en que el nombre pesó más que la taza. Pero la diferencia era perceptible. Cuando la marea subía, Yasmín ya conocía el sitio donde podía amarrar su barca para que no se la llevara el oleaje. La capillita, más que un destino, se volvió dirección. Bastaba mirar ese vidrio, ahora limpio de manera obstinada, para recordar que había una voz disponible en la madrugada, una mano extendida que no exigía credenciales. El pueblo le permitió, con sabiduría rara, llevar ese ritmo. No le pidió testimonios públicos, no la empujó hacia una pertenencia forzada. Más bien acompañó su camino con discreción. En diciembre, cuando llegó la fiesta grande, Yasmín participó a su modo. Mientras los cohetes abrían las mañanas y el rosario marcaba los atardeceres, su casa estuvo abierta para ofrecer café y pan a quien pasara. Yo fui uno de los que aceptó el jarro y el trozo tibio. En su mirada, por primera vez desde la muerte del niño, apareció un brillo que no era de espejismo. A mí me bastó para entender que la vida, por fin, había vuelto a su morada. Así cerró el pueblo la segunda estación de esta historia, la de la voz en la madrugada y la gratitud hecha camino. Lo que vino después merece contarse con detalle, porque completa el círculo sin apresurarlo. La promesa silenciosa que Yasmín dejó en su corazón, sus visitas discretas a la capillita, la manera en que el matrimonio recuperó no solo el hábito de la cena, sino la sonrisa pequeña de los días comunes. Todo ello preparó la escena final. En esa escena, que yo también presencié, la casa terminó de ser sanada con un gesto que solo el amor verdadero y la madre que lo alimenta saben dictar. Pero esa parte le corresponde al siguiente fuego. Por ahora dejo que las brasas bajen su intensidad
y que la tarde encuentre su paso. Lo importante quedó asentado, la ofensa fue respondida con misericordia, el grito con caricia, la caída con un brazo que la detuvo sin exigir genuflexiones ajenas. En San Miguel Chinacapan, eso basta para que el corazón aprenda a quedarse de pie. Cuando un pueblo ha presenciado un regalo sin estruendo, aprende a custodiarlo con hábitos pequeños. San Miguel Chinacapan descubrió, en las semanas que siguieron a la romería, un modo sencillo de agradecer: barrer el umbral de la capillita al caer la tarde, renovar el agua de las flores sin anunciarlo, dejar un pan cuando el horno concede un dorado perfecto. La gratitud tomó la forma de lo cotidiano, como si el milagro hubiese rehecho el tejido por el lado del revés, puntada a puntada, sin pedir aplausos. Yasmín, por su parte, encontró en la serenidad una tarea. No buscó nuevas emociones ni señales inmediatas. Acogió con respeto la calma que había descendido sobre su casa y sobre su corazón. Sin abandonar la fe heredada de los suyos, entendió que la Madre Morena del Valle le había enseñado un idioma de consuelo que no pertenece a una sola frontera. Era suficiente, más que suficiente. En esa certeza ajustó su promesa: sostener el bien recibido guardando limpio el lugar del encuentro, cuidar sin ruido lo que había sido enderezado, no dejar que la amargura volviera a utilizar sus viejos pasillos. Su promesa, más que palabras, fue una disciplina. Los lunes, antes de encender el fuego del desayuno, se detenía en la esquina donde la neblina suele doblarse. La vela de la capillita aún conservaba el gesto erguido de la madrugada inolvidable. El vidrio, pacientemente limpiado por don Nicolás, devolvía una luz sin manchas. Yasmín dejaba, envuelto en papel fino, aquello que su casa hubiese logrado con esmero: un pan pequeño, una flor de su patio, un trocito de tela recién bordada. Nunca repetía la ofrenda como quien aprende que la gratitud, para ser verdadera, necesita inventar su forma cada vez. La bugambilia del rincón triste creció como crecen los proyectos que uno no se atrevió a pedir. Sus ramas encontraron la pared, y en la pared, una escalera. Las primeras flores aparecieron tímidas. 2, 3, apenas el anuncio. Después llegaron en oleadas, magentas decididas que se negaban a rendirle el patio a la humedad. La planta se convirtió en un reloj secreto. Cuando estallaba en color, el pueblo sabía que la casa de Yasmín estaba respirando bien. Doña Carmen, reconciliada con su propia manera de sostener, creó un rito doméstico que pocos notaron. Los jueves, al limpiar la mesa, separaba un mantel más claro y lo dejaba doblado sobre el respaldo de la silla donde Miguelito solía balancear los pies. No lo extendía ni lo guardaba del todo. Lo dejaba allí, como quien reconoce que hay presencias que no se exhiben ni se esconden, solo se honran. A esa misma hora ponía a cocer, sin prisa, un dulce de calabaza que en otro tiempo reservaba para diciembre. Con el hervor, la casa olía a fiesta leve. Don Nicolás, hombre de movimientos contenidos, mantuvo el vidrio de la capillita como un espejo sin vanidad. Sus manos, que sabían de cargas y de tierra, aprendieron el peso exacto del paño húmedo. A veces, en la última pasada, se detenía un segundo como quien dice gracias sin voz. El brillo resultante no lastimaba los ojos, solo permitía mirar a través sin trabas. Ese brillo enseñó al pueblo que el perdón se practica, igual que se practica el oficio del campo, con constancia y sin testigos. Yo volví a mi fogón, al jarro de barro que sabe sostener los inviernos, a la paciencia que dan los años cuando uno por fin aprende a no discutir con las cosas esenciales. Desde mi silla observé cómo la vida retomaba su hebra. En el mercado el regateo recobró su picardía honesta. En la escuela,
Los cuadernos volvieron a llenarse de rayas torcidas y estrellitas premiosas. En el templo, el padre Esteban sostuvo homilías que no forzaban las costuras del misterio. Y en la mezquita de Cuetzalán, a la que unos pocos acuden, supe que un puñado de fieles rezó por la mujer del valle que había recibido consuelo. Así, por caminos paralelos, la misericordia fue encontrando sus superficies. Los meses tejieron estaciones. Llegó Todos Santos con sus altares de cempasúchil y sus panes de azúcar. En San Miguel, como en otras partes de la sierra, las casas recibieron a los suyos con ofrendas discretas. En la de Yasmín, el retrato de Miguelito ocupó su sitio sin exceso. No hubo mariposas de papel ni montañas de fruta. Hubo, en cambio, una taza de barro con el café que a él le gustaba oler sin atreverse a probarlo. La vela ardió con llama contenida. Ninguna palabra cruzó el umbral de la queja. La memoria se acomodó como se acomodan las mantas después de la noche. Con reconocimiento y sin sobresaltos. El tiempo, que suele ser torpe cuando se le presiona, fue amable aquella temporada. Dejó que la cicatriz se hiciera parte de la piel sin pedir permiso. Todavía había mañanas en que el nombre del niño pesaba más que la taza. Todavía había tardes en que la luz le recordaba a Yasmín el pasillo corto donde él jugaba a contar pasos. Pero la marea, cuando subía, ya no arrasaba la casa. La capillita, a media cuadra, ofrecía una dirección. La bugambilia, en el patio, ofrecía un color. El mantel, en la silla, ofrecía una forma de presencia que no desgarra. Lo que había sido grito se volvió articulación. Lo que había sido herida abierta se volvió apertura. Al cumplir un año de la madrugada que nos desbordó, el pueblo decidió agradecer sin banda ni cohetes. No hubo cartel ni convocatoria. Llegada la fecha, antes de que los gallos tomaran aire, se escuchó el arrastre apenas audible de sandalias en la piedra. De las casas salieron, como sombras en cordial acuerdo, las mismas manos que durante meses habían sostenido la limpieza, el agua y el pan. La esquina de la capillita recibió, en silencio y con orden, una hilera de velas. Cada quien encendió la suya y la dejó sobre el zócalo. La neblina, curiosa, se asomó a mirar. A mí me tocó presenciar un detalle que selló la historia con su propia firma. En la hornacina, junto a la medalla antigua que alguien había colgado sin fecha, apareció un listón azul pálido. Era simple, sin bordado, sin nombre. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros tardaron en atar cabos. Yo supe que perteneció a la libreta que Miguelito llevaba al colegio, el mismo listón con que su madre le ataba el paquete de lápices. Nadie supo explicarlo con rutas verificables. Nadie buscó resolverlo en voz alta. El listón llegó al lugar donde debía llegar, y el lugar supo recibirlo. En San Miguel, los signos no necesitan cronogramas. Llegan cuando la casa está lista. Al amanecer, desde la cocina de Yasmín, el olor a pan recién horneado navegó la calle. No era el pan de tienda ni el pan de fiesta. Era el pan de promesa cumplida. Harina, agua, paciencia, calor. La mujer lo dejó envuelto en el mismo papel fino de sus lunes, en el alféizar de la capillita. No hubo fotografía. No hubo recado. Hubo pan, y con el pan, la devolución de una palabra que había sido dada en secreto. El pueblo, que a esas horas ya encendía sus propios comales, entendió sin prisa que el ciclo se cerraba. Se cerraba, pero no para olvidar. Se cerraba como se cierran las manos después de recibir agua, guardando lo suficiente en la palma para refrescar la frente del vecino. Esa mañana, quienes pasaron por la esquina notaron una calma más honda. La llama, la misma llama que a veces parecía repetir un pulso conocido, ardía con el aplomo de las cosas que han probado su temple.
El vidrio, limpio como un cielo despejado, no tenía ni una huella. Las bugambilias del patio, en la casa de Yasmín, lindaban con exageración hermosa. Nadie osó mover nada. Cuando el sol se atrevió por fin a subir, la esquina ya había aprendido a pasar de milagro a costumbre sin degradarse. Tras aquel aniversario, la historia se dedicó a crecer hacia adentro. No nació un culto nuevo. No se levantó santuario. No aparecieron peregrinos ajenos a la sierra con libretas preguntando fechas y nombres. La fuerza del hecho no estaba en su capacidad de atraer forasteros, sino en su disponibilidad para seguir curando despacito. La capillita volvió a ser lo que siempre fue: un alto en el camino, un respiro, una casa de la madre. Pero ahora guardaba, en sus paredes encaladas, la memoria de una respuesta concreta. La comunidad se organizó de un modo que parecía espontáneo. Doña Remedios, la vecina de paso corto, asumió la tarea de cambiar las flores los miércoles, cuando el mercado ofrece ramos a buen precio. 2 muchachos de la primaria se encargaron de barrer la esquina en turnos que ellos mismos inventaron. Un maestro jubilado que tiene buen pulso retocó la letrita borrosa de un exvoto vecino. Y el padre Esteban se ocupó de una sola cosa: pedir, una vez al mes, que se cuidara la casa sin convertirla en espectáculo. En el hogar de Yasmín, la paz tomó hábitos definitivos. Los domingos por la tarde, cuando el calor se entrega y la sombra busca dónde posarse, la mujer sacaba al patio una jarra de agua con rodajas de limón y una charola de galletas sencillas. No llamaba. No invitaba. Quien pasaba y necesitaba, sabía que podía acercarse. La bugambilia ofrecía techo, y el mantel claro seguía sobre el respaldo de la silla de Miguelito, igual de doblado, igual de presente. Por las noches, a veces, un viento suave rozaba la casa con un perfume de azahar. Nadie intentó guardarlo en frascos. Los aromas que consuelan no se almacenan, se reciben. Algunos inviernos después, la esquina volvió a vivir un amanecer especial. Yo estaba ya más falto de fuerzas, pero conservaba mis ojos alerta. La vela, que nunca dejó de aprender a arder, dibujó una línea rara. Un gesto de saludo, breve, que solo dura un parpadeo y que, sin embargo, deja memoria. No encontré palabra mejor que esa: saludo. La madre saludó. No hizo falta más. El pueblo, que no había olvidado la primera madrugada, comprendió que a veces los amores verdaderos vuelven a tocar la puerta sin anunciarse, solo para confirmar que la casa sigue siendo su casa. No todo en la sierra se volvió sencillo. Hubo cosechas pobres, hijos que emigraron, enfermedades que pusieron a prueba los templos y las cocinas. Pero desde aquella historia, San Miguel supo dónde recostarse cuando el cuerpo pedía descanso. La capillita, sin volverse amuleto, propuso una pedagogía. La ofensa no se responde con castigo, sino con misericordia. El grito no se tapa, se acompasa. La pérdida no se niega, se integra. En ese modo de estar se entrenó el pueblo. Y aunque los años trajeron modas, pantallas y horarios nuevos, el gesto esencial no perdió su forma. A quienes preguntan si yo oí palabras aquella madrugada, respondo con mis límites y mi certeza. No escuché con los oídos lo que dicen que fue dicho. Oí, en cambio, la transformación del aire, el asentamiento del silencio, la restitución de una llama. Vi el rostro de una madre renacer sin violar su historia. Palpé el pan tibio, como se palpa un acto de fe que no exige uniforme. Percibí, en mi pecho viejo, un descanso que no proviene de la imaginación. Con esa economía, me alcanza para afirmar, como afirmo, que aquello fue un milagro. Yasmín continuó su camino con la dignidad de quien fue tomada de la mano, sin ser obligada a cambiar de nombre. Su Dios no la dejó sola.
La madre de este valle tampoco. En esa doble certeza, encontró el modo de habitar el tiempo. Cuando la ausencia de Miguelito mordía con dientes nuevos, la mujer miraba la bugambilia, tocaba la madera de la capillita, pasaba el paño por la mesa, dejaba el mantel en la silla, y el dolor, obediente por fin, recordaba su sitio. Yo, que cuento al calor del fogón lo que el pueblo aprendió al calor de una llama, termino aquí la parte que me corresponde. He hecho, con palabras, lo mismo que otros han hecho con flores, panes y paños. He cuidado esta memoria sin adornarla de sobra. He evitado con terquedad las hipérboles, no por falta de fe, sino por respeto a los hechos. Me basta saber y decir que en San Miguel Tzinacapán, después de una patada que quiso romper una esquina del mundo, la misericordia devolvió el equilibrio sin pedir tributos, y se quedó. Si alguna vez pasan por la sierra y la neblina les concede ver a lo lejos, busquen la esquina donde una capillita blanca mira el empedrado. No esperen truenos ni sombras inusuales. Esperen si acaso el aroma de pan a deshoras o el brillo de un vidrio que parece recién lavado por dentro. Si lo encuentran, entenderán sin palabras lo que intento decir junto a este fuego, que hay respuestas que no necesitan declaratoria, porque su evidencia consiste en seguir sosteniendo los días comunes. El milagro comenzó con una patada y una madrugada que olía a azahar y a pan. Terminó con una promesa cumplida y un listón que encontró su sitio. Lo demás, la paz que volvió, la casa que aprendió a ser casa otra vez, continúa, respirando en el valle, mientras la bugambilia no se cansa de florecer y la llama, terca y humilde, no se cansa de arder.